La Biblia dice que cuando nos acerquemos al Señor, creamos, ¿ves? Si un cristiano cree que va a recibir algo de Dios dudando, no va a recibir nada, ¿ves? Entonces la mala decisión de este hombre fue que dudó del Señor. En 1 capítulo 5, versículo 1 al 5, aquí hay una historia de un hombre que también tomó una mala decisión. Un resumen, él le quitó a su padre su madrastra. Y básicamente la iglesia de aquel entonces, lo mismo que estamos viendo hoy, nadie puso carácter, nadie hizo valer la palabra de Dios, nadie dijo, mira, lo que tú haces es pecado, ¿cómo tú le vas a quitar la mujer a tu padre? Y vemos que el apóstol Pablo, por el Espíritu Santo de Dios, dijo que tal fuera quitado de la congregación y fue entregado a Satanás para la destrucción de su carne a fin de que su espíritu sea salvo. Es decir, que dependiendo de las malas decisiones, podemos ser entregados al enemigo para que él ejecute un juicio hacia cualquier cristiano. Avanzamos. Ejemplos de personajes en la Biblia que tomaron malas decisiones y les trajeron consecuencias. Roboam, el hijo de Salomón, que tomó la mala decisión de no agarrar el consejo de los ancianos, sino que tomó el consejo de los jóvenes, y por esta mala decisión la consecuencia fue que de ahí en adelante fue que se dividió el reino de Israel. Si nosotros vemos, Saúl mandó 40 años un solo reinado, o había una unidad, igualmente David, igualmente Salomón, pero como Roboam tomó la mala decisión y no escuchó el consejo a tiempo de los ancianos, vemos que a raíz de aquí fue que hubo la división entre Judá e Israel. Basti, en Estel 1, capítulo 1, del 1 al 22, el rey Asuero la mandó a llamar. Ella tomó la mala decisión de no presentarse, se rebeló, se insubordinó hacia el rey, y la consecuencia fue que fue sustituida por la reina Estel. Absalón, 2 Samuel 18, del 14 al 15, aquí vemos la consecuencia, pero la mala decisión fue que él se quiso rebelar o se rebeló contra su padre, y la consecuencia en esta cita fue la muerte de este hijo de David. David versus Goliat. Goliat tomó la mala decisión de retar a los escuadrones del reino de Dios, retar al mismo Dios, y la consecuencia de este gigante fue su propia muerte. En Números capítulo 14, versículos 36-38, nosotros vemos acá sobre los 10 espías malvados. Sabemos que fueron 12 que los mandó Moisés a reconocer en la tierra prometida, pero la Biblia nos dice que solamente Josué y Caleb la reconocieron, y en cambio estos 10 espías básicamente trajeron malas noticias, hablaron mal de la tierra, eso trajo tristeza dentro de Israel, y la consecuencia para estos 10 espías malvados fue que murieron por las plagas del Señor. Sara, Agar y Abraham. Muchas personas se preguntarán qué mala decisión tomaron ellos. El Señor le dio una palabra a Sara y a Abraham, que en un lapso de 25 años ellos iban a tener un hijo, pero vemos que la impaciencia de Sara hizo que tomara una mala decisión de hacerle llegar a esta egipcia, Agar, a Abraham. Él se llegó, tuvieron un hijo, y la consecuencia fue, en primer lugar, que Abraham veía con desprecio a Sara. ¿Por qué razón? Porque él quería ser padre, y básicamente ni Sara ni Abraham esperaron en el tiempo de Dios. Nosotros vemos como consecuencia en el matrimonio como Sara se levantó contra Agar, y es lo mismo que ocurre hoy en día. Las mujeres cristianas, si tienen esposos inconversos, tienen que ser muy sabias. Y al igual que Sara, ¿cuántos matrimonios hoy no se están destruyendo por una mala decisión? El matrimonio de Sara y Abraham iba bien, pero ella, por su mala decisión de meterle a esta egipcia, casi destruyó su matrimonio. Tengamos cuidado en el matrimonio. Primera de Crónicas, capítulo 21, del 1 al 14, David y el censo. En esta parte de la Biblia, la Biblia enseña que Satanás, que el Señor lo reprenda, persuadió a David de hacer un censo que Dios no le mandó. Mire, muchos se preguntan, hermano, ¿cuál fue el error de David? El error de David fue que este censo Dios lo vio como una desconfianza, ¿ves? ¿Por qué razón? Porque la batalla es el Señor. La Biblia dice que Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre, y el Señor en la Biblia dice que mía es la batalla. Básicamente, cuando David hizo el censo,
era como desconfiar de Dios y era como poner la confianza en los números, en los soldados, porque fue un censo militar, por decirlo así, de tropas. Y esto trajo como consecuencia que Dios, la ira de Dios vino y básicamente Dios iba a destruir Jerusalén. Trajo como consecuencia de que murieron 70.000 personas que no tenían nada que ver con la mala decisión que tomó David, pero vemos cómo hay malas decisiones que las consecuencias pueden perjudicar a otras personas. 70.000 personas murieron, inocentes. ¿Cuántas mujeres o niños no murieron? Pero la mala decisión de un hombre, y eso que Dios le habló por medio de su general del ejército. El general del ejército le habló a David de que era una mala decisión, y así muchas veces pasa, ¿ves? Que estamos tomando una decisión que es mala y siempre Dios usa una persona para que hagamos lo correcto, pero como queremos ser autoritarios, tomamos una mala decisión y ahí es donde viene la consecuencia. Él se humilló y Dios cesó la mortandad. También vemos a los acusadores de Daniel, como los sátrapas, los gobernadores, tomaron la mala decisión de levantarle un falso testimonio a este hombre, y vemos, si leemos la Biblia en Daniel capítulo 6, vemos cómo sus acusadores terminaron en el foso de los leones, muertos por los leones. También nosotros en la Biblia, en los tiempos de Jeremías, hubo un hombre llamado Ananías, con H, que tomó la mala decisión de darle una falsa profecía al pueblo, ya cuando Jeremías había dado la profecía de que venía la cautividad, de que las naciones tenían que humillarse al rey de Babilonia. Ananías quiso contradecirle al profeta Jeremías, y por dar una falsa profecía, tomar una mala decisión, trajo como consecuencia de que Dios lo cortó de la tierra. En las miniaturas, casi concluyendo, vemos el ejemplo bíblico de los hombres que capturaron por orden de Nabucodonosor a Sadrach, Mesach y Abednego, y cómo esta mala decisión trajo como consecuencia para ellos que al momento de arrojar a Sadrach, Mesach y Abednego al horno de fuego, ellos perecieron. Vimos 40 ejemplos de personas que tomaron una mala decisión y cómo trajo consecuencias, diversos tipos de consecuencias, de muertes, castigos, lepras, apedreamiento, destituciones, etc. Aquí hay un ejemplo en el tema. El punto 6 es ejemplo de malas decisiones de hermanos dentro de la iglesia hoy. Les voy a mencionar algunas de ellas que estamos viendo hoy, de cómo tantos hermanos están tomando malas decisiones. Por ejemplo, los yugos desiguales comundamos, va en aumento. Muchos hermanos toman como mala decisión que ya casi no se congregan. ¿Cuántos creyentes hoy no tienen una doble vida? Muchos toman la mala decisión, ya no oran. No leen la Biblia, es una mala decisión, porque la Biblia dice que escudriñemos. El Señor Jesús dijo que debíamos escudriñar la palabra del Señor, y cuando escudriñamos la Biblia no somos engañados. Porque muchos cristianos hoy en día son engañados por falsos profetas y falsas profecías, y desconocen la palabra de nuestro Dios porque no la leen. Vemos que hay con facilidad muchos hermanos se endeudan, toman malas decisiones, gastan más de lo que entran. Las infidelidades a su pareja es una mala decisión. El mal testimonio con los de afuera es algo que como cristianos tenemos que cuidar mucho, el tener buen testimonio. Hay creyentes que toman la mala decisión de golpear a su pareja, otros no anhelan el bautismo. La iglesia, siempre lo he dicho, es cierto que hay que dar fruto, pero un hermano que tiene 20 años en el evangelio, 30 años en el evangelio, 15 años en el evangelio, y tiene su pareja, llegó al camino, ya tiene una pareja mundana, pero está en el camino del Señor, lo más rápido posible tiene que anhelar el bautismo. ¿Por qué razón? Porque Cristo dijo que el que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Así, hermanos, les animo de que anhelen el bautismo y se bauticen para que entren al reino de Dios. No instruir sus hijos en el camino del Señor es una mala decisión que estamos viendo hoy de muchos hermanos que no están instruyendo a sus hijos en el camino del Señor. No llevárselos al culto cuando hay actividad es una mala decisión. ¿Por qué es una mala decisión? Porque esto trae como consecuencia que los niños quedan en la calle, quedan con malas juntas, con mundanos, y por eso hoy en día vemos lamentablemente muchos hijos de cristianos, de pastores y ministros robando, matando, fumando por descuido. Mientras un hijo sea menor de edad, hay que llevarlo a las iglesias para que oigan la palabra del Señor. En la casa del Señor están seguros, pero fuera del Señor
fuera de la casa del Señor se corrompe. No sujetarse al pastor es una mala decisión que estamos viendo hoy, que se está tomando mucho. Hermanos que básicamente no quieren obedecer a sus pastores, hermanos que visitan otros concilios, van a vigilias, actividades. No es que es malo visitar otras iglesias, es bueno, ¿ves? Pero siempre con orden, notificándole primero al pastor. Muchas hermanas no quieren sujetarse a sus esposos. Es una mala decisión cuando una hermana cristiana bautizada, más si su esposo es cristiano, tiene que estar en sujeción, respetar a su esposo. Permitir cosas robadas en hogares cristianos, algo que lo estamos viendo hoy, no está bien porque el nombre de Dios es blasfemado, no está bien porque los hijos pueden terminar muertos y es un sufrimiento.